Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de química. Continúo desarrollando las propiedades de los elementos a lo largo de la tabla periódica. Y en este caso voy a hablar de la electronegatividad y ver cómo esta varía a lo largo de la tabla periódica. Bien, entonces como siempre, primero, antes de ver la variación, vamos a entender qué es la electronegatividad de un elemento. Mirad. Aquellos elementos de la tabla periódica que tengan gran energía de ionización, y cuando hablamos de gran energía de ionización me estoy refiriendo a aquellos elementos en los cuales hay que aplicar mucha energía para arrancarle un electrón, ¿no? Porque se encuentran en una situación estable, ¿no? Y la pérdida de ese electrón le llevaría a una configuración electrónica más inestable. Entonces, por un lado, aquellos que tengan una gran energía de ionización y por otro, que tengan una gran afinidad electrónica en valor absoluto. Recordaos, si tenéis alguna duda en esto, ir al vídeo de la afinidad electrónica para que veáis lo que era el concepto de valor absoluto. Entonces, como digo, aquellos que tengan una gran afinidad electrónica, es decir, sean muy exotérmicos cuando el hecho de que ganen un electrón, va a significar que aumenta la estabilidad de ese átomo. Es decir, por ejemplo, pasamos de ese átomo, de ese elemento, no átomo, porque el átomo se convertiría en ion. Es decir, estaríamos pasando, por ejemplo, de una estructura S2P5 a una estructura S2P6. Ese proceso sería exotérmico. ¿Por qué? Porque pasamos el elemento pasa de una configuración electrónica menos estable a más estable, ¿no? Entonces, como digo, cuando estamos hablando de aquellos elementos, ¿no?, de la tabla periódica que tengan una gran energía de ionización y una gran afinidad electrónica, estamos en condiciones de decir que ese elemento tiene tendencia a atrapar un electrón, a ganar un electrón, porque va a adquirir una configuración electrónica más estable. Es lo que se llama un elemento electronegativo, ¿de acuerdo? Este es el motivo por el cual ese elemento, cuando comparte, por ejemplo, un par de electrones con otro átomo, lo que va a ocurrir es que la nube electrónica, la nube de esos electrones compartidos, se van a dirigir hacia el átomo que tenga una mayor electronegatividad, que tenga mayor tendencia a atraer a esos electrones. De tal manera que si partíamos de un enlace covalente, ahora lo que hacemos es formar un dipolo debido a la distribución que se está produciendo entre las cargas. Es decir, hay un exceso de carga negativa por un lado, y en el otro no es que haya un exceso de carga positiva, sino que hay defecto de carga negativa. ¿De acuerdo? ¿Está entendido bien? Por lo tanto, vale. Vamos entonces ahora a ver cómo se mide la electronegatividad. Entonces, partimos de lo que os acabo de decir. La electronegatividad va a ser la tendencia que tiene un átomo a atraer los electrones que se están poniendo en juego en ese enlace, ¿de acuerdo? En los electrones que están siendo compartidos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaos que no tiene sentido hablar de la electronegatividad de un átomo aislado, sino tiene sentido hablarla de la electronegatividad de un átomo con respecto a los electrones que se están compartiendo en el enlace con respecto a otro átomo, ¿de acuerdo? El entonces, como digo, fue Linus Pauling el que estableció una escala para asignar valores de electronegatividad. Entonces, asignó el elemento de mayor electronegatividad, es el flúor, que tendría el valor 4 en la escala de Pauling, ¿vale? Y ahí tenéis, lo tenéis puesto ahí en el esquema, cuál es el orden entre varios elementos de la tabla periódica. Ahí tenéis el flúor, el más electronegativo, después serían la pareja cloro-nitrógeno, bromo, yodo, azufre, carbono, hidrógeno, fósforo, arsenio y por último los metales. Mirad, como estamos hablando de enlace, y estamos hablando de electronegatividad de un átomo, pero dentro de un enlace, y estamos hablando de la mayor atracción de los electrones que se están poniendo en juego en el enlace. Bien, cuando hablamos entonces de esa diferencia de electronegatividad entre esos átomos que forman el enlace, vamos a ver exactamente cuál es la diferencia entre los valores que propuso Pauling para las electronegatividades. Mirad, si la diferencia de electronegatividades entre los dos elementos que forman el enlace es mayor que 2, acordaos que 4 era el máximo, que sería el flúor, la diferencia es tan grande, el desplazamiento es tan grande, la diferencia de atracción es tan grande que posiblemente nos vamos a encontrar dos átomos en los cuales
estén totalmente ionizados y el enlace que se forma, eso es un enlace iónico. ¿Por qué? Porque hay uno que atrae enormemente y el otro que se ve con el déficit de esa carga. Y estaríamos hablando, por lo tanto, de un enlace iónico. Si queremos esto extrapolarlo ya numéricamente y ver los diferentes tipos de enlace que tendríamos en base a las electronegatividades, podemos hablar de enlaces covalentes puros cuando las electronegatividades de los elementos que forman ese enlace es similar o al menos es inferior a 0,4. ¿De acuerdo? Cuando, repito, un enlace será covalente puro cuando las electronegatividades de los elementos que forman ese enlace es menor que 0,4. Hablaremos de enlaces covalentes polares de dos elementos cuando las diferencias de electronegatividades entre los elementos que forman ese enlace se encontraría entre 0,4 y 1,7. Recuerdo de nuevo que el máximo es 4, que sería el flúor. Por lo tanto, hablaríamos de un enlace covalente polar cuando los dos átomos que forman el enlace presentan una diferencia de electronegatividad que estaría entre 0,4 y 1,7. Y aquí podríamos estar hablando de un enlace de tipo oxígeno-nitrógeno, por ejemplo. Y hablaríamos del enlace iónico, que es el que os dije, el que os puse antes, cuando la diferencia de electronegatividades es más que 1,7. En este caso estaríamos hablando de un enlace iónico, ¿vale? Esto es lo que os quería decir en este vídeo, que quedase claro el concepto de electronegatividad, ¿vale? Que entendáis bien que el concepto de electronegatividad no se refiere a un elemento, sino que es en el enlace de un átomo con respecto al otro átomo, pero con respecto a los electrones que están compartiendo en ese enlace, cómo se atraen, y en función de ello, en función de las escalas, de las diferencias en la escala de Pauli, podemos determinar el tipo de enlace que se establece entre esos dos elementos, ¿vale? Muy bien, pues nada, este es el objetivo, espero que se haya cumplido, y si tenéis alguna duda me la comentáis. Como siempre, gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.